Sean siempre bienvenidos a este su canal, no olviden dar like y suscríbanse. Bueno amigos, hoy vamos a aprender las reglas para la derivación y algunas derivadas que nos serán útiles para resolver cualquier problema. Y al final haremos algunos problemas en las que apliquemos las reglas de las derivadas. Entonces empecemos con la primera. La primera es la regla que nos dice que la derivada de un cociente siempre es cero. Es decir, si tenemos una función f de x igual a una constante y digamos vale 0,5, la derivada de eso, o sea, f' de x es igual a 0. Segunda regla, regla de la potencia. Es decir, si tenemos una función f de x igual a una constante c por x a una potencia n, f' de x será igual. Identificamos n y lo bajamos a multiplicar con la constante que acompaña la variable, y a n, que es el exponente, le restamos 1. Es decir, la derivada de f de x será n por c x a la n menos 1. Siguiente regla, regla del producto. Si tenemos una función f de x igual a de x por b de x y nos piden encontrar f' de x, esta será igual a, vamos a llamar a esta, la vamos a llamar la primera, y a esta la vamos a llamar la segunda. Esto con el fin de que sea más fácil para nosotros aprendernos esta regla. Y vamos a decir que la derivada de f de x será derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Siendo así, entonces, derivada de la primera a' de x por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ok. Siguiente regla. Regla del cociente. Entonces, si tenemos una función f de x igual a de x dividido una función b de x y nos piden encontrar f' de x, esta será igual a, vamos a llamar a esta la primera y a esta la segunda. Vamos a decir que la derivada de f de x será la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por las derivadas de la segunda dividido la segunda elevada al cuadrado. Siendo así, entonces, derivada de la primera a' de x por la segunda sin derivar b de x menos la primera sin derivar a de x por derivada de la segunda b' de x dividido la segunda elevada al cuadrado b de x elevada al cuadrado. Siguiente regla, regla de la cadena. Si tenemos una función f de x y esta función es una función compuesta, es decir, que sea f compuesta de t dependiendo de x, entonces f' de x será igual a f' de t de x por t' de x. En esta parte es más conveniente y más fácil aprender que es la derivada de la externa por la derivada interna. Amigos, entonces esas eran las reglas de la derivación. Ahora vamos a aprender unas derivadas que nos serán útiles para resolver cualquier problema. Comencemos con la primera.
Vamos a dejar esto atrás. Y tenemos que saber que si tenemos una función f de x igual a Euler a la x y nos piden encontrar f' de x, esta será igual a Euler a la x. La derivada de Euler a la x es Euler a la x. Segunda, si tenemos una función f de x igual al logaritmo natural de x y nos piden encontrar f' de x, esta será igual a 1 sobre x. Siguiente. Si tenemos una función f de x igual a una constante elevada a la x y nos piden encontrar f' de x, esta será igual a la constante elevada a la x por el logaritmo natural de la constante. Recordemos que el logaritmo natural no es posible para valores negativos. Siguiente. Si tenemos una función f de x igual al seno de x y nos piden encontrar f' de x, esta será igual al coseno de x, que no pasa en sentido inverso. Si tenemos f de x igual al coseno de x y nos piden encontrar f' de x, no será igual al seno del x, sino al menos seno de x. Es decir, la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Mis amigos, ya con esto entonces podemos resolver cualquier problema de derivadas. Vamos entonces a hacer un ejemplo de cada uno, y la primera que empezamos fue con la derivada de una constante. Entonces, si tenemos a f de x igual a 1/2, f' de x será igual a 0. La regla dice que la derivada de una constante es siempre 0, sin importar la constante. Segunda, si tenemos f de x igual a 3x a la menos 3, la regla de la potencia dice que identificamos n, lo pasamos a multiplicar con la constante, dejamos la variable y a n le restamos 1. Es decir, que f' de x es igual a la n, vas a multiplicar menos 3 por menos 3, menos 9, queda la variable, y a menos 3 le restamos 1, sería menos 4. Menos 3 menos 1 es menos 4. Siguiente, regla del producto. Si f de x es igual a x al cuadrado por Euler a la x, f' de x será igual a... Identificamos la primera y la segunda. Vamos a decir que esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, derivada de la primera será 2x por la segunda sin derivar, Euler a la x, más la primera sin derivar, x al cuadrado, por la derivada de la segunda. Y habíamos dicho que la derivada de Euler a la x es Euler a la x. Esta es la respuesta. Ahora, si tenemos f de x igual, para la tercera regla, que es la regla del cociente, y tenemos que será, vamos a utilizar esta, x a la 2 sobre Euler a la x. Entonces f' de x será igual a derivada de la primera, que será 2x, por la de abajo sin derivar, Euler a la x, menos la primera sin derivar, Euler a la 2, por la derivada de la segunda. La derivada de Euler a la x es Euler a la x, dividido la segunda al cuadrado, es decir, Euler a la 2x. Esta será nuestra respuesta. Ahora vamos a hacer, después de aplicar la regla de la cadena, vamos a hacer un ejemplo donde utilicemos la regla del cociente, pero
aplicando las derivadas trigonométricas, pues como para practicar más. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. F de x es igual a x al cuadrado más 3x a la 3 y toda esta está elevado a la 3. Entonces, f' de x la voy a hacer acá abajo para que me quepa completo. Y digo que f' de x será igual a, esto se va a comportar primero que todo, esta es una función compuesta, porque esto yo lo puedo llamar a de x, que depende de x, y esto puede ser que a de x al cubo, ¿verdad? Entonces aquí hay dos reglas. Primero la regla de la potencia, que es esta de acá, es decir, identificamos n, la pasamos a multiplicar, a n le restamos 1, y luego aplicamos la regla de la cadena, que es la derivada externa, que fue la que hicimos, que era la derivada del producto de la potencia, y luego la derivada interna. Perfecto, entonces vamos a hacerla. La derivada externa sería la derivada de la potencia, entonces bajamos el 3, lo multiplicamos, x al cuadrado más 3x a la 3, a la potencia le restamos 1, 3 menos 1, 2, y lo multiplicamos por la derivada interna, y la derivada interna será la derivada de 2x, de x al cuadrado, perdón, es 2x, más la derivada de 3x a la 3 es 9x a la 2. Y esta sería nuestra derivada. Vamos entonces a hacer una derivada, como les había dicho, les había prometido, aplicando la regla del cociente, pero usando derivadas derivadas trigonométricas. Entonces, si tenemos f de x igual al seno de x sobre el coseno de x, que esto también sería igual a decir tangente de x. Sabemos que el seno sobre el coseno es la tangente. Entonces, reescribiéndola, si tenemos una función f de x igual a la tangente de x, nos piden encontrar f' de x. ¿Cómo hacemos? Vamos a reescribirla de esta manera. Decimos que esto será igual al seno de x sobre el coseno de x, y aplicamos la regla del cociente, que dice que es f' de x será igual a derivada de la primera. Identificamos cuál es la primera y cuál es la segunda. Derivada de la primera, derivada del seno, el coseno de x, por la segunda sin derivar, por coseno de x, menos la primera sin derivar, seno de x, por la derivada de la segunda, y la derivada del coseno es el menos seno, con este menos se me vuelve más, seno de x, dividida la segunda al cuadrado, coseno cuadrada de x. Y esto vamos a reescribirlo de otra forma, sería coseno por coseno, coseno cuadrado de x, más seno por seno, seno cuadrado de x, sobre el coseno cuadrado de x. Y aquí vamos a utilizar unas identidades trigonométricas. El coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1. Entonces f' de x es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x, y 1 sobre coseno cuadrado de x es igual a la secante cuadrada de x. Y bueno amigos, aquí esto es todo. Con estas reglas y con estas propiedades se pueden defender en cualquier derivada.